Emilio nunca llegó a recibir el cadáver de su padre. Su viejo había muerto un sábado, al 5 para las 9 de la mañana de 1972, en el Hospital Metodista de Houston, su tierra natal. Lo ocultaban, pero los Azcárraga no eran mexicanos, eran tejanos, acaso el lugar más antimexicano del mundo, por las semejanzas, como todas las largas enemistades. Emilio recibió una llamada tempranera de su madre, Laura Milmo, desde Estados Unidos y por cobrar. Vamos con el cadáver de tu padre en un avión Braniff y llegaremos a la plataforma olímpica del aeropuerto. Cañedo consiguió que nos dieran trato de presidentes. Ahí estaré, aseguró Emilio, pero no llegó. Se dio vuelta en la cama y miró la curva que hacía bajo la sábana su cuarta esposa, la güera. Ella misma se llamaba Paula Cusi, a pesar de que en verdad la habían bautizado con el menos glamoroso, Encarnación Presa Matute. Emilio todavía no se había divorciado de la hija del presidente celanese en México, Nadine Jan, a quien había conocido porque su compañía, Viscosa Mexicana, cuenta de Edmundo Lasalle y Domingo Alesio Robles, se anunciaba en el programa TV Revista. Pero hacía 300 sábados que no despertaba con ella, ni veía a su hijo. Emilio cerró los ojos y repasó lo que había planeado para ese momento, para el día en que finalmente su padre se muriera. Suspiró. ¿Quién era? Preguntó pastosa Paula, que decía los horóscopos y el clima en los noticieros de la televisora de Azcárraga. El futuro, respondió Emilio. Mi padre se murió al fin. Paula se volteó y lo abrazó. Él sintió una repulsión al olor de las pesadillas de la noche anterior, al maquillaje y a las cremas para dormir, pero le murmuró sobre el cabello que olía a grasa y acondicionador. Desde ahora, tú y yo podremos vivir juntos. ¿Te gusta la casa de Shakespeare y Lafayette? No la conozco. ¿Es grande? Es el futuro. El avión Braniff con el cadáver de Emilio Azcárraga Vidaurreta aterrizó en la plataforma que menos de 4 años antes se había utilizado para recibir a los presidentes en la inauguración de la Olimpiada México 68. Eran casi las 7 de la noche del 23 de septiembre de 1972. Llovía. Media hora después, dentro de los Cadillacs de Guillermo Cañedo, iban el inventor de los mundiales de fútbol, Alejandro Burillo en uno. En la limusina viajaban Laura Milmo, su hermana, y los Mascareñas lo hacían en un tercero. Llegaron a la casona embrujada de Reforma 1435 con el féretro. Adentro de la caja de caoba, el dueño de la radio mexicana y de la mayor televisora de América Latina yacía, cumplidos los 77 años, consumido por el cáncer. La caja iba ligera. Los choferes bajaron primero para agarecer al cortejo fúnebre con paraguas. Los zapatos de boutique, los italianos hechos a la medida, pisaron los charcos sobre la avenida Reforma y se enfilaron detrás del féretro para hacer la primera guardia. Laura, su esposa, Amalia Gómez Cepeda, su secretaria durante 30 años, Alejandro Burillo y Eduardo Mascareñas, sus concuños. Nunca su hijo Emilio. Cuando llegó el cadáver de su padre, Emilio estaba en la sala de televisión recordando un día en particular 20 años atrás. Era otro sábado, el 12 de enero de 1952, y apenas 3 horas antes había terminado la última de sus 103 despedidas de soltero. Se iba a casar por primera vez. Todas y cada una de las noches desde octubre del año anterior habían sido de borrachera, fiestas que empezaban en Madrid y terminaban en vomitadas en los canales de Venecia, despertares con los ojos emborronados que veían siluetas que abrían la puerta y se iban sin despedirse. La noche anterior había estado con el hijo del presidente, Miguel Alemán, de cabarets, y se le hizo tarde para lo que tanto había insistido su padre, la inauguración de Televicentro, la primera Televisa en Chapultepec 18. Es un día histórico, príncipe, le dijo su padre por teléfono. Llega puntual y sobrio, por favor. Con el lazo de smoking desabrochado, greñudo y sin un zapato, llegó tarde, dando brinquitos para no ensuciarse el calcetín, pero fue inevitable. Terminó apoyando el pie sin zapato para abrirse paso entre la multitud, que ya oía la bendición del arzobispo Luis María Martínez. La televisión mexicana está llamada a ser punto de unión de la familia y de México en la fe. Su padre, enorme, calvo
Desde atrás del podio, lo miró llegar desorientado. Le dirigió una de sus miradas de rabia y desprecio. Estaban distanciados desde siempre, pero más desde que Emilio había decidido dejar la Academia Culver, en Indiana, para casarse con Gina. No era buen estudiante, solo había aprobado Biblia, equitación y, por si fuera poco, en español no había obtenido 10. Como buen tejano, Emilio había aprendido del castellano solo los insultos. La discusión sobre dejar la Academia Culver, donde se disciplinaba a los hijos de los ricos latinoamericanos, terminó casi a golpes entre el padre y el hijo. Emilio le gritó: pero si el papá de Gina lo conoció a usted cuando contrabandeaban juntos oro hacia Estados Unidos. Él me lo contó. Shonduve era un vil ladrón de joyas que entraba a las haciendas, aprovechando el caos de la revolución. ¿Y usted no? El padre tomó el cenicero del pie recubierto con latón y se lo aventó a Emilio. Él lo esquivó con un brazo y el cristal cortado terminó por estrellarse contra el ventanal de la sala que daba al jardín. El vidrio fue reparado en menos de una hora, pero padre e hijo tardaron meses en hablarse de nuevo. Y para colmo de males, en la inauguración formal del edificio que albergaría a la televisión mexicana, en Chapultepec 18, Emilio llegaba desorientado y sin un zapato. Era el lanzamiento del gran proyecto de su padre, una televisión para las amas de casa que comprarían lo que se les anunciara: electrodomésticos, colchones, café soluble y jabones. Una televisión para vender. Era la obra de la vida de su padre, que había comenzado al enlazar a los artistas del cine con la radio en la XW y terminaba ahora enlazando las voces con la imagen en la televisión. Ante los periodistas, los fotógrafos, los mirones, su padre había sentenciado la particular importancia de su flamante televisora. La radio es mi esposa. Para ella nada. La tele es mi amante. Para ella todo, hasta lo que no me pida. Hubo risas. Era 1952. Al verlo llegar sin un zapato, a Emilio le hicieron un hueco en el podio. Saludó a su padre con un gesto de la cabeza que le hizo caer sobre la cara el copete, encanecido prematuramente. Su padre se acercó a decirle algo al oído. Emilio lo recordaría por siempre. Hoy no dejaste de ser príncipe, susurró su padre con ese tono tejano con el que aprendió a hablar castellano. Solo pasaste a ser el príncipe idiota. Su padre le clavó la mirada. Él solo pudo responderle con los ojos rojos y nublados. Emilio supo ese día que su padre no le confiaría jamás ni las radiodifusoras ni la televisión. 20 años después, con el cadáver de su padre velándose en la sala atestada de cantantes, actrices, cómicos, locutores, publicistas y políticos, Emilio se sentó a pensar viendo las fotografías en las paredes de la sala de televisión de su padre, delante de su primera automotriz, dentro de su tienda de fonógrafos, delante de la XW, flanqueado por Pedro Vargas y Agustín Lara dándole la mano a Miguel Alemán en un día de la libertad de expresión. Recordó entonces aquella frase de su padre: vender cosas no te hace rico. Yo vendí el aire y véeme. Sus ojos de príncipe recorrieron las fotos y no se ubicó en ninguna. Su padre había mandado quitar alguna donde él estaba de niño, jugando en la arena de Acapulco. Poco a poco su padre lo había eliminado de sus orgullos. Emilio recordó sentado en la sala junto a donde velaban a su padre, a otro cuerpo, el de su primera esposa, Gina Shonduve, por la que se había salido de la Academia Culver y de la casa de su padre. Después de ella hubo esposas, jamás amores. Él le decía a Gina Pato, por la forma en que su boca se jalaba con todo y nariz hacia un pico. La había conocido en unas vacaciones de Semana Santa en México y simplemente ya no regresó a la Academia de Latinoamericanos jugando a ser gringos. Todo lo demás fueron preparativos para la boda y 103 despedidas de soltero. Se casaron por la iglesia en el santuario de Regina, y a pesar de que Emilio le pidió a su padre que con su poder en la radio consiguiera a Pedro Infante, solo le llevaron a María Luisa Carvajal para que cantara el Ave María. De hecho, su padre se negó a ser testigo de la boda. Emilio no lo necesitaba. Los testigos eran el presidente de México, Miguel Alemán, su secretario de Hacienda, Ramón Beteta, y Tomás Braniff, hijo de quienes habían dicho durante la Revolución: Madero quiere que voten hasta las masas ignorantes, personas que ni siquiera saben que son mexicanos.
Pero ahora, en 1952, los juniors de la Revolución estaban en su boda en la iglesia de Regina, el llamado Club 22, todos réplicas de los nombres del padre, pero con el junior atrás, en una sucesión de la monarquía del dinero heredado, Otón Vélez Jr., Miguel Alemán Jr., Gabriel Alarcón Jr., Emilio Azcárraga Jr., Rómulo O'Farrill Jr. Él entró del brazo de su madre, Laura Milmo, y ella, Gina, la novia, con su padre, el alemán Heine Schondube, que solía robar haciendas abandonadas durante la Revolución para vender el oro, la plata y las joyas en Estados Unidos. Pero antes de que entraran, una paloma negra se metió a la iglesia, chocó contra el altar, justo donde se alza la reina del cielo, se cayó al suelo, dio unos pasos y se desplomó. La riqueza tiene mucho agandalle, pero también de azar. Los poderosos suelen ser supersticiosos, y esa paloma inmóvil en el altar los hizo santiguarse a todos. Un monaguillo retiró la paloma muerta y entraron los novios. Cuando tras la ceremonia, Emilio y su padre se abrazaron, éste le avisó: a ver cómo le haces para mantenerla, porque yo no te voy a dar nada. Ser rico y no tener la ayuda de tu padre es muy distinto a ser pobre. Con el hijo del presidente alemán, Emilio comenzó una compañía de venta de publicidad que aprovechaba la fuerza de la XCW. Si compras publicidad en nuestra televisora, nuestras estaciones de radio te hacen un descuento para anunciarte. Trabajaban en el día traficando con influencias en la radio, la televisión y la presidencia de la República, y por las noches se iban de farra a los cabarets de San Juan de Letrán. De mañana, crudos, eran integrantes del Club 22, los hijos de los 22 que movían el poder, el dinero y las influencias en México, y de noche se liaban en besos ahogados con escorts, meseras y putas en apartados, como el de El Cuit, propiedad de quien se convertiría en uno de los productores de telenovelas, Ernesto Alonso, reservados que estaban arriba de donde los demás bailaban al ritmo de orquestas y artistas que la XCW había inventado. Yo hago a los cantantes de América Latina, había dicho su padre, por una simple razón. ¿Para que sean los mejores? Preguntó un reportero. No, para que sean los únicos. Peleado con su padre en los 8 meses posteriores a su boda, Emilio llegaba de madrugada a casa de Heine y Aurora Schondube para encontrar a Gina, su pato, aletargada, tirada en una cama empapada en sudor. Recordó aquellos ataques en que los brazos y piernas de su esposa se movían sin control, el cuello jalándole la mandíbula, los ojos en blanco, la espuma por la boca. Ella, tan bella, tan gracil, se convertía en un robot destartalado de un segundo a otro, y había que correr a meterle un pañuelo en la boca para que no se mordiera la lengua. Emilio se horrorizaba con esos ataques y se quedaba petrificado, mientras su suegra corría el pañuelo listo. Pato solo vivió 8 meses de casada y embarazada. Fueron tan pocos que Emilio y ella nunca alcanzaron a salir de la casa de los suegros, en la calle de Lamartín. Más rápido que su embarazo creció el tumor en la cabeza de Pato, y un día de septiembre de 1952, ella y el bebé se desvanecieron. Lo que el padre de Emilio le dijo por teléfono fue: ay, príncipe, ni siquiera sabes escoger a una mujer sin defectos de fábrica. Tras sepultar a su Pato, Emilio se fue de borrachera, es decir, meses sin saber en qué ciudad europea se despertaba, aunque siempre con Miguel Alemán Jr. Fue este quien en una noche en Le Petit Nose, en Pigalle, le avisó: ¿supiste que tu papá nombró a tu cuñado como administrador general de Televicentro? ¿Cuál cuñado? Gritó Emilio entre la música y las conversaciones de las putas sentadas en las piernas de los de la mesa de junto. ¿Cuál va a ser? Fernando. Él ya sabía que su padre no lo tenía a él contemplado como heredero de su epopeya televisiva. Eso quería decir príncipe idiota. Que se hubiera decidido por Fernando Díez Barroso, casado con su hermana la grande Laura, no le sorprendió mucho. Después de todo, era el hijo del primer contador titulado de México. Su padre no se creía, Su padre no creía al hijo capaz de administrar una empresa, ni de escoger una esposa, ni de estar a tiempo en ningún lugar. Eso ya lo sabía. Detrás de sus lentes oscuros, Emilio solo realizó un sonido simulando que no le interesaba a Miguel Alemán Jr. y se sirvió más champaña.
Callados, entre el escándalo de la música y los zumbidos de la borrachera, y todavía los estragos de la visita al fumadero de opio en Pigal, Emilio reunió fuerza para preguntarle a Miguel Alemán Jr. ¿Ahora quién se anda picando a Rosita Arenas? Alemán esbozó una sonrisa. Mi papá no me dejó casarme con ella. Pásamela, yo me caso con ella, aventuró Emilio. Pero 2 semanas después, Emilio se estaba defendiendo de la decisión de casarse con una actriz. Desde una silla. Era una silla que medía 2 metros y a la que se subía mediante una escalera. El padre de Emilio la había mandado a construir así, con unas indicaciones precisas en el papel cuadriculado de un memorándum dirigido al taller de carpintería de Televicentro. El taller era dirigido en esos años por Avelino Tisner, un caricaturista que había llegado con Luis de Llano Palmer con heridas de la Guerra Civil Española y había pasado por la compañía de publicidad Grand Advertising. A Artis Jenner le faltaba el ojo izquierdo, le decían Tisner, porque le encantaba decir que lo suyo era hacer tiznaderas. Cuando recibió la orden de construir una silla de 6 metros, se subió el parche del ojo para tratar de leer mejor. Según él, era su forma de denotar alarma, y levantó la silla descomunal con madera de encinos y clavos. Le adjuntó una escalera, que no venía en el dibujo, para que los acusados treparan a la silla como si escalaran al patíbulo. Si el padre de Emilio te ordenaba ir a la silla, significaba que te iban a regañar. Subías a la escalera, te sentabas con la mirada hacia la pared. El dueño de la televisión mexicana pateaba la escalera, y no había forma de bajarse de ella, a menos que saltaras. Era un banquillo de los acusados en el que no veías quién te increpaba, sino que solo lo escuchabas como a Dios. Emilio oyó esto con la cara hacia la pared, que estaba rematada por una luz de foro de televisión que le daba justo en los ojos. Te prohíbo que escojas a tus esposas, le dijo su padre. La primera defectuosa, hija loca de un ratero. Ahora la actriz Rosita Arenas, que es una perdida que ha pasado por las armas de todos nosotros. En estos momentos parece que tiene un romance con Pedro Infante y Luis Aguilar al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo, príncipe. A toda máquina. Seré el cuarto en el trío entonces, príncipe. Una Azcárraga no puede desposar a una mujer que atenta contra la moral. Un desecho, una dañada, una piruja. Necesitas enmendar tus decisiones. La dejo, respondió Emilio. ¿Pero a cambio de qué? ¿Qué quieres? Dinero lo tienes, mientras obedezcas. No voy a permitir que tu vida sea un basurero. Dame un puesto en Televicentro como el que le diste a Fernando. El padre lo meditó un instante. Emilio sintió la dureza de su asiento de encino. Miró hacia abajo a su propia sombra, pequeña. Hasta la luz del despacho estaba diseñada para hacerte sentir menos, ninguneado, esa palabra tan mexicana. Le vas a ayudar a Luis de Llano a programar. A ver si aprendes al menos eso. Pero dame una garantía de que no verás más a Rosita Arenas. No te lo puedo prometer. Ahora mismo está filmando con clavillazo. Sé dónde está el set. El chiste, príncipe, no es que sepas, es que no puedas llegar a él, concluyó su padre y lo bajó de la silla. Fue por eso que a Emilio lo mandaron a San Sebastián, el entonces lúgubre país vasco franquista, para que meditara sobre su conducta y rehiciera su vida, que hasta ese instante era, según su padre, un total fracaso. Emilio, sentado ahora en el funeral paterno, recordó cómo en el Palacio de Ayete, lugar de veraneo del dictador Francisco Franco, conoció a una esposa al gusto de su patrón. 15 años después, Franco condecoraría a su padre por el apoyo que su televisora le había prestado en tecnología y por abrir a la dictadura española a América Latina. Miembro del Opus Dei, su padre admiraba al fascista español por establecer la gracia de Dios en España y eliminar a los diabólicos comunistas. Así que, cuando el generalísimo venereaba en San Sebastián, cualquier Azcárraga era siempre bienvenido. Emilio recordaba la escena como un cuento de hadas, de teleteatro en blanco y negro. Franco lo saludó con un apretón de manos a la orilla del lago artificial, y desde atrás de su espalda, de su capa roja, apareció una mujer con aire distraído. Era rubia y llevaba un cigarro apagado en una boquilla plateada. Parecía desprotegida. Emilio esculcó las bolsas de su smoking. Encontró un encendedor
y se apresuró a poner la llama en la punta del cigarro. La rubia se llamaba Pamela Surmont. Dentro del palacio de Franco, le gustó cómo ella jugaba a columpiar el candelabro de cristal cortado en el centro de la sala. Se atrevía a hacerlo porque podía, porque era una aristócrata, y justo era lo que Emilio necesitaba, una mujer de sangre azul, para complacer a su padre y para borrar a su pato. Regresó con ella y se casaron. Emilio entró a trabajar a programación en la televisora, pero sabía que el heredero de su padre no era él, sino su cuñado, Fernando Díez Barroso, esposo de su hermana Laura. 20 años después, sentado en el cuarto de televisión de Reforma 1435, Emilio miró las fotos que su padre muerto había conservado en las paredes. Afuera, llegaban al funeral los reporteros, las cámaras de televisión, los políticos. Ahí estaba todavía la foto de su padre abrazado por Fernando Díez Barroso y Donald Mackenzie, el encargado de América Latina de la National Broadcast Corporation, la NBC. Emilio recordó cómo Fernando Díez Barroso comenzó a llamarlo príncipe, con una sonrisita de lado. Seguro su padre le había contado lo del príncipe idiota. Emilio se molestaba con él, pero prefería la táctica de rehuirlo en los pasillos. ¿Qué tanto sabía él de su propio cuñado? La duda lo hacía odiarlo y temerlo a la vez. Pero debía tratar con él para que le autorizara el dinero para un nuevo programa de concursos. Él pagó a una cantante o la hechura de una escenografía. Matarlo a golpes hubiera sido contraproducente. Así que esperó. Oyó a su cuñado repetir hasta el cansancio: aprendan de Valentín Pimstein. Siempre les decía a él y a Luis de Llano Palmer. Hace sus telenovelas con 0 pesos. Usa siempre la misma casa y le va dando vuelta a los muebles. Y además, el chilenito usa el apuntador. Ya no gastamos en ensayitos pendejos. Es más, para ser actriz, ya ni siquiera tienes que leer los libretos. Solo tienes que estar buena. Después de desvestirlas, las vistes, las maquillas y repiten lo que se les diga al oído. Nos encanta que repitan lo que les decimos. No siempre, reaccionaba Emilio. A lo mejor a ti te gusta que digan diálogos artísticos de Luis Buñuel. A mí no. Una de las indiscreciones de Fernando Díez Barroso había sido comentarle a su padre que Emilio se veía con Silvia Pinal, actriz de Luis Buñuel por obra de su novio, Gustavo Alatriste. En un departamento de la Plaza Río de Janeiro, le había dado un dato que avergonzó a Emilio. Me dicen que a Silvia Pinal le dices como a Gina. Pato, ¿estás loco? No, señor, le respondió a Emilio su padre. Es que tiene la misma trompa, así. Y Emilio sacó los labios y los juntó con su nariz. Serás tarado. Prohibida la Pinal, príncipe. Es una mujer divorciada con una hija. Esas no son más que para un rato. ¿Me entendiste? ¿Y quién le contó a usted, padre? Tus facturas en restaurantes, hoteles y boutiques. A Fernando Díez Barroso tenía que verlo en comidas en casa de su padre cuando llegaba en calidad de esposo de su hermana, pero ni en familia cambiaba su actitud. Le dirigía a Emilio miradas de desprecio, sabiéndose heredero del emporio televisivo. Fue en una de estas comidas de domingo en casa de su padre que Emilio les avisó a todos que construiría un estadio de fútbol. ¿Y tú qué sabes de eso?, dijo Fernando Díez Barroso, sin dejar de mirar su plato de barbecue, es decir, carne asada con catsup. Imagínese, padre, lo evitó Emilio, un estadio construido para la televisión. Lo de menos será el fútbol, la transmisión lo será todo. Estamos hablando de fútbol soccer, ¿verdad?, dudó su padre, que era tejano. Sí, del Mundial de Fútbol para México, un estadio para 100,000 espectadores diseñado para que se transmita por televisión, con espacios para comentaristas y cámaras. ¿Y cómo vas a financiar eso?, dijo el cuñado Díez Barroso, acomodándose la corbata. Con los Garza Sada de Monterrey. ¿Qué venden? ¿Cerveza? ¿Qué consume la gente viendo fútbol? Cerveza. No tiene pierde. ¿Y dónde estaría el estadio? Guillermo Zamacona, Alemán y yo ya hablamos con el regente de la ciudad, el tal Urushurtu. Piensa desalojar Santa Úrsula para construirlo. ¿Dónde queda esa Úrsula?, preguntó su madre Laura Milmo. Pues quién sabe, se rió entre dientes Emilio, pero ya es nuestra.
Emilio esperaba que su padre se interesara en el proyecto del Estadio Azteca, pero no logró entusiasmarlo. Fernando Díez Barroso se levantó a la mitad de la explicación para encender un puro, pero tuvo problemas para prenderlo. Otra de las ideas de Zamacona es hacer encendedores desechables, murmuró Emilio, pero ya nadie lo estaba escuchando. Por cierto, dijo el padre con un dejo de burla, me he enterado de que la parte de arriba del cabaret de Ernesto Alonso, ¿cómo es que se llama, príncipe? El quit. Ese, que la parte de arriba, pasada la medianoche, es para maricones. Le llaman el Club América. Emilio quiso levantarse de la mesa. Alemán y él habían estado varias veces en el club, pero su padre se burlaba del equipo de fútbol que él había comprado, el América. Pamela Surmont se dio cuenta y cambió la conversación hacia las anécdotas de sus hijas. Se sonrieron sin dejar de fingir. Las cosas entre ella y Emilio no iban bien. Él se había enterado de que lo engañaba con Gustavo Holguín, amigo de la familia, con quien decía se iban a cazar patos a Acapulco. Lo de los patos era, por supuesto, una alusión no muy sutil a la forma en que Emilio se refería a sus otras mujeres. Ella había enviado a un detective a la plaza de Río de Janeiro para fotografiarlo con la hija del dueño del Celanese, una tal Nadine Jan, una francesa de cuello largo y arracadas 20 años menor. ¿Y a esta también le dices pato? Le dijo, aventándole las fotos un día sobre la mesa del comedor en Lomas Altas. No, respondió Emilio, le digo Pilu. ¿Y tú? ¿Has cazado muchos patos últimamente? Pero todo era un juego de damas chinas que se resolvería con dinero, propiedades y acciones. Así que mientras se entablaban los juicios, las explicaciones legales, los alegatos sofistas, Pamela Surmont y Emilio seguían juntos en las comidas familiares. La naturalidad francesa para la infidelidad y la evasión mexicana para esconderla debajo de la alfombra. Se sentaban juntas a la mesa tomadas de la mano cuando el momento lo exigía. Emilio no pudo más que garabatear una sonrisa cuando pensó en aquella noche en que, cada quien en su recámara, Pamela bebía tequila leyendo una novela, mientras que Emilio ya iba por su sexto vodka viendo la televisión. NBC, no el canal 2 de Telesistema. A él le gustaba la programación gringa, y a veces la británica. La televisión que hacía Televicentro de México era para negros, como él mismo la calificaba. En eso estaban, cuando a lo lejos, abajo, empezaron a oír un barullo, muebles arrastrándose. Los dos bajaron en pijamas y desde la escalera miraron cómo la servidumbre, el mayordomo, la criada, los choferes, forcejeaban con unos trabajadores en camisetas. Pamela pensó, ¿así serán los asaltos en México? Y Emilio supo de qué se trataba. Los estaban embargando por no haberle pagado al Banco de Monterrey, a los Garza Sada. El Estadio Azteca estaba saliendo el triple de lo prometido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y Emilio había recibido las notificaciones de embargo, pero no había respondido. Ese embargo era la forma en que los cerveceros Garza Sada le daban a entender que estaban hartos de que no les pagara. Y en ese embargo era también la forma que Emilio tenía de involucrar a su padre en la construcción del Estadio Azteca. Le marcó. Eran las 5 de la mañana. Padre, me están embargando la casa de Lomas Altas. No tengo con qué pagar. Dile a Fernando que asuma la deuda del Estadio Azteca por parte de Televicentro. Emilio colgó casi en una victoria. Su padre obligaría a Fernando Díez Barroso a responder con su televisora al estadio de fútbol. Una sensación de entusiasmo le vibró en la garganta hacia su barbilla partida. Bajaron a dar mordidas para evitar que se llevaran los muebles de la casa de Lomas Altas. Emilio vio por un momento a Pamela negociando sobornos con el actuario, hablando con los cargadores, agitando billetes que acababan prensados en los cinturones de estos, y pensó en la primera vez que la había visto, con su cigarro en una boquilla perpendicular como extensión de sus largos dedos. Su aire aristocrático no se iba ni en una situación como esta, y en eso sonó el teléfono. Perdón que te hable a tu casa a esta hora, dijo la voz de Nadine Jan. Ya sé que no te gusta. ¿Qué pasa? Susurró Emilio. Estoy a punto de que me embarguen la casa. Creo que estoy embarazada.